Primero, ante todo, agradecerte la presencia. Vamos a tener una sesión organizada por los expresos políticos chilenos aquí en este país. Siempre son muy activos y es una buena cosa porque mi trabajo parlamentario es algo que permite seguir manteniendo la llama, la bandera, como cualquiera lo imagine, presente, y darle cada año en la Plaza Salvador Allende mejor resplandor a lo que representamos en este país, que con los tiempos que están llegando es algo que es importante y tenemos una cierta responsabilidad de avisar por lo menos que no es deseable los acontecimientos actuales en Chile, pero también tener una fuente de inspiración en lo que fue y lo que desde mi punto de vista debería ser cierto. Agradezco la presencia de la Embajada de Cuba, con el compañero Alejandro que quiso responder presente. No creo que no hace falta explicar la solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo chileno, en particular el exilio, la cantidad de compañeros y de camaradas, hombre y mujer, hay que precisarlo, porque tenemos la mala costumbre a veces de invisibilizar a las mujeres en el exilio, que es una realidad y que tenemos que asumir también nuestra culpa, como digamos, pero siempre de manera positiva. Y que muchos pasaron por Cuba y que algunos están en Francia incluso, y que guardan bonitos recuerdos, así que si me permite, ¿está el presidente? Un mensaje de... Bueno, en todo caso, muchas gracias por estar al pueblo cubano, que estaremos siempre luchando por él porque nos ayudó mucho durante, sobre todo el exilio, y antes un poco y durante la Unión Popular. Así que ahí estamos por cualquier cosa para ayudar a estos pueblos hermanos que nos han brindado todo el ejemplo con la Revolución Cubana. Estar en familia. Así que realmente nuestro saludo a Otto, y sobre todo a las instituciones cubanas que pueden contarse con nuestro apoyo indefectible en este momento preciso. Bueno, pasemos a la parte ceremonial, porque siempre tenemos ceremonia aquí en la Asamblea Nacional. Ustedes saben que tengo la oportunidad de entregar la medalla de la Asamblea Nacional a compañeros, a camaradas, en todo caso en mi caso, que representan algo para todos nosotros. Ustedes saben que son medallas que yo doy de manera muy escasa, porque cuando se entregan pierde el valor simbólico, pierde el valor simplemente de lo que nos reúne hoy día, gracias a todos ustedes presentes. Sabemos toda la historia singular, de tu familia, de tu tío, de tu mamá, en términos de derechos humanos. Desgraciadamente no se le va a poder entregar a ellos, pero en representación de tu familia nos pusimos de acuerdo con este bandido, entre otros, de otorgarte la medalla de la Asamblea Nacional para más personas, para ser paritario. Una para tu tío, que conocemos la historia, evidentemente, si la quieres repetir, evidentemente sería bienvenido, y para tu mamá, que recordamos con mucho cariño la contribución y lo que hizo ella. Así que... Con profunda emoción recibo este reconocimiento para mi madre Fabiola y mi tío Orlando. Y quiero expresar mi profundo agradecimiento al diputado Rodrigo Arena, a la asociación, al gobierno de Cuba y por supuesto a todas y todos ustedes que están aquí. En estos momentos que estamos viviendo, creo que hacer memoria de quienes lucharon consecuentemente por su pueblo es importante. Vemos por todos lados cómo el gran capital, las empresas y a quienes supuestamente son representantes de nuestro pueblo y nuestros intereses son cooptados, corrompidos.
Y en ese caso yo creo que Orlando, viviendo la vida de un funcionario internacional en Washington, D.C., dejó esa vida para apoyar el proceso del gobierno popular liderado por Salvador Allende. Hasta el final fue consecuente con la lucha por la democracia. Yo estaba en Washington cuando él lo asesinaron. Me tocó la penosa tarea de ir a la morgue a reconocer su cuerpo. Y 3 días antes de que lo asesinaran, conversé con él. Y después de todo lo que había ocurrido, él seguía confiando en que nuestro pueblo iba a tener la capacidad para derrocar a la dictadura y conseguir una vida mejor. Mi madre, como ustedes saben, una gran luchadora de derechos humanos, consecuente con las y los combatientes por la democracia en Chile. Su labor no solamente se remitió a la defensa legal, pero también como a cargo del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, tenía claro que la lucha por la democracia tenía que estar íntimamente ligado con la construcción del poder del pueblo. El CODEPU tenía una estrategia de construcción social desde abajo, de organización social. Entonces, al recibir con mucha emoción estos 2 premios que los hijos, hijas de Fabiola de Orlando y sus nietos van a recibir con mucho agrado, lo veo también como una continuidad de rescatar esa memoria y de reafirmar nuestro compromiso, el compromiso de estas nuevas generaciones que enfrentan un conjunto de desafíos muy distintos, de seguir luchando por una vida digna, una vida justa para todas, todos y todas. Así que, muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Empezamos a dar ahora? Sí. ¿Me dije? Ya, mire, Fernando Leiva, no hemos dejado de ver después de 53 años que no lo veíamos. El día del golpe, estuvimos juntos en una fábrica esperando para nosotros las armas que nos llegaron. Y el día 13 nos separamos y de esa época no nos hemos visto. Y tengo la alegría de encontrarme de nuevo 53 años para estudiar. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como asociación promover este libro? Porque apareció en Chile algunos extractos de su libro que se está editando solamente y sale mañana o pasado mañana en Chile. Por lo tanto no tenemos, pero los que quieran colocar, pues tenemos la manera de poder echar el libro. Porque es un libro que se llama así, La mano izquierda del capital. Ya el nombre quiere decir donde se va a analizar lo que ha sido después de esta famosa transición entre comillas, lo que ha pasado por los partidos diciendo que son de izquierda, cómo fueron evolucionando. Entonces, ese es el motivo y espero que nos sirva mucho porque tenemos muchos años que seguir luchando todavía para ver si cambiamos de alguna u otra manera la situación de nuestro país y para que sea más digno y justo. Y nos sirva no menos como un evento más para seguir estudiando y encontrar que realmente en Chile pueda gobernar la verdadera izquierda como la que conocimos, la Unidad Popular. Eso, Fernando Padilla. Gracias Héctor, y nuevamente gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Este libro, que espero que salga hoy de la imprenta, editado por Seibo Ediciones, es producto de muchos años de investigación y de trabajo, más de 10 años. Pero es una invitación, más que algo, es una invitación a todas y todos nosotros a repensar críticamente nuestra historia
y a pensar críticamente la relación que ha habido entre la izquierda chilena y el neoliberalismo en Chile. Y cuando yo hablo de la izquierda chilena, algunos hablan de las izquierdas, que me parece que es correcto, se refieren a, me refiero a estas tres izquierdas que hemos vivido, que tiene la gran particularidad de haber estado en el gobierno durante décadas. La primera izquierda institucionalizada, ¿no es cierto? Digamos, no, es la izquierda concertacionista, lo que yo le llamo la izquierda repetida. La segunda izquierda es la izquierda histórica, el Partido Comunista y la Nueva Mayoría. Y la tercera es el Frente Amplio, la Nueva Izquierda. Entonces es interesante porque en Chile se da esta particularidad que no se da en muchos otros países, donde la izquierda ha estado en el gobierno durante 3 décadas. Pero se trata de unas izquierdas que han tenido una acción muy distinta. Entonces el libro, como digo, es una invitación a conversar y que nos permita explorar de manera explícita aquellos múltiples cruces que articulan el poder y conocimiento elaborado por esa izquierda con sus tecnologías de gobierno elaboradas por esa izquierda y cómo la acción de esa izquierda han producido en Chile una determinada subjetividad, determinado sujeto, determinada identidad. Yo en el libro uso un enfoque de economía política cultural crítica que intenta, ¿no es cierto?, combinar un análisis que viene, ¿no es cierto?, de Marx y la tradición marxista, generación de capital, de Gramsci, el concepto de hegemonía, y también en la producción de subjetividad, un poco Foucault. Entonces, esa interacción, acumulación, hegemonía y subjetividad me parece que son importantes desplegar analíticamente para entender lo que ha sido esa izquierda. Entonces, es un estudio crítico de los gobiernos, no lo que dicen los dirigentes y dirigentes de la izquierda, sino lo que han hecho, qué es lo que hicieron los gobiernos de la concertación, qué hizo los gobiernos de la nueva mayoría, qué hizo el gobierno del Frente Amplio. Y lo hago analizando esas prácticas políticas en su relación con distintos sectores sociales, con los pobladores, con los trabajadores, con el gran empresariado, con los pueblos originarios. Y lo que me parece que es diferente y novedoso del libro es lo siguiente, que el caso chileno es un caso único en América Latina, donde quienes han institucionalizado, modernizado, actualizado, dotado de discursos imaginarios que legitimen al neoliberalismo, no ha sido la derecha, sino que ha sido la izquierda. Esa es una paradoja que necesitamos entender y explorar. ¿Por qué quienes fueron y fuimos víctimas del terrorismo de Estado, en el gobierno despliegan sus energías vitales en legitimar este sistema de dominación neoliberal, perfeccionándolo, ayudándolo a resolver su contradicción? Otra paradoja, que es como la contraparte. ¿Cómo explicamos que el gran empresariado, el mismo que celebraba con champañazo el golpe militar, a partir del 2013 se convierte en el gran financista de las campañas electorales de Michelle Bachelet, de la nueva mayoría, y en el gran financista de los centros de estudio de esta izquierda institucionalizada? Entonces, lo que hago en el libro es explicar cómo se produce esta mutación, de cómo la izquierda, esta izquierda institucionalizada, empieza a cumplir este rol histórico. Y no es porque haya sido obligada por condicionamientos externos, no es porque haya traicionado, es porque su propia elaboración de la realidad chilena, la propia elaboración de políticas
conduce a este resultado histórico, que es, como decía, la consolidación, institucionalización y renovación del sistema neoliberal de dominación. Entonces, lo que hace el libro es coloca el énfasis en cuáles han sido las contribuciones históricas desde ese punto de vista de esta izquierda en estos 3 gobiernos. La primera es que elaboró mecanismos sofisticados de cooptación de los movimientos sociales y de las energías sociales populares. Y el libro analiza en mucho detalle cómo se desplegaron estas estrategias en distintos momentos. La segunda es que elaboró tecnologías políticas de modulación de los comportamientos de la sociedad, que yo le llamo tecnologías políticas basadas en promover una participación hegemónica, en que no solamente se recurre a la coerción, sino que se construye todo un aparataje de formas de participación, pero que en el fondo son formas de dominio, lograr el consentimiento. Y ahí está, y lo podemos conversar, el FOSIS, las comisiones asesoras presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera, y esto es lo que me parece que es más relevante a lo mejor para nosotros, para quienes en Francia, en Europa, están tratando de construir una izquierda genuina que realmente represente los intereses populares, es que es una izquierda que ofrece derechos sociales, pero mercantilizados y financiarizados. Entonces, es una socialdemocracia, por así decirlo, del siglo XXI, que toma estos elementos que eran fundamentales de la socialdemocracia del siglo XX, promover los derechos sociales, pero a diferencia de esa socialdemocracia clásica, que obtuvo grandes éxitos, logrando generar en las sociedades grandes espacios desmercantilizados de la educación, de la salud, de las pensiones, esta nueva izquierda lo que hace es le promete a los sectores de la población tener acceso a esos derechos, pero siempre que estén mercantilizados y financiarizados. Es decir, tú vas a tener derecho a la salud, vas a tener derecho a la educación superior, siempre que vayas donde un proveedor privado, pero subsidiado por el Estado. Y ahí está el ejemplo del CAE, el crédito con aval del Estado, del Plan Auge, y el sistema de pensiones y mucho más. Entonces, cuando surge el estallido social, el llamado estallido social en el 2019, es el resultado de la aplicación de estas políticas. Y lo que descubren los trabajadores, los estudiantes que están movilizados, es que quienes tienen al frente no es solamente el gran empresariado, sino también ahora tienen a Pilar Armanet, militante del PPD, que diseñó el CAE y que en ese momento es la ejecutiva de Laureate Group, dueña de las 3 o 4 o 5 universidades privadas. Que cuando se moviliza el pueblo por derechos de salud, ¿a quién tiene al frente? A Álvaro Erazo, ministro de Salud, socialista, muchos de nosotros lo conocemos, pero que ahora está en el directorio de Banks Médica. Tiene al frente a Jaime Esteves, ¿me entiendes tú? Militante del Partido Socialista, director del Banco del Estado, pero que cuando el grupo Luxig necesita comprarse el Banco del Estado, ¿quién le da el préstamo? Jaime Esteves. ¿Y qué es lo que hace Luxig? Lo nombra miembro del directorio de su. Entonces, hay una transformación no solamente ideológica, sino que también material de una gran parte de los dirigentes de la izquierda concertacionista, que se convierten en dueños o están sentados en el directorio de las grandes empresas. Cuando gana la Michelle Bachelet, la presidenta Bachelet, en el 2013 y nombra su ministerio en el gobierno de la nueva mayoría, con la participación oficial de nuestro querido Partido Comunista, ¿quiénes son los ministros o ministras? ¿Ah? Muchos de ellos, la gran mayoría, Nicolás Izaguirre, Alberto Arena, y uno puede seguir la lista, 6 o 7, los que van a estar a cargo de estas grandes nuevas reformas que prometía Michelle Bachelet, son todos funcionarios
del Grupo Luxi, vienen de los directorios del Grupo Luxi. Entonces, este aspecto de la realidad chilena, yo creo que necesitamos entender para poder descifrar cómo es que estas fuerzas políticas que en un pasado representaron los intereses de la grande mayoría, hoy se han convertido en, como dice el libro, en la mano izquierda del capital. El caso del Frente Amplio es un caso también preocupante que está analizado en el libro, porque es una expresión política, ¿no es cierto?, que surge de las movilizaciones sociales, surge de las movilizaciones estudiantiles, es una nueva generación, surge haciéndole una crítica precisamente a esas concepciones políticas, a esas formas de hacer política que hacía la concertación o que hacía, digamos, la burocracia del Partido Comunista, no sus militantes de base. Pero pierde el camino y rápidamente se transforma por las razones que analizo el libro, su composición social, su adopción del ordoliberalismo como estrella polar orientadora, también en la mano izquierda del capital. Uno ve los resultados del gobierno de Boric. Militarización más intensiva del Walmart, una reforma del sistema de pensiones que las fortalece enormemente. Y así uno puede ir tomando todos los distintos elementos de lo que pensábamos que iban a ser los grandes cambios y los resultados son totalmente lo contrario. El libro, y permítanme que me refiera a él, tenía mis notas, me perdí para cualquier lado. Tenés que venderlo. Mira, tiene una primera parte en que analiza el consenso como mecanismo disciplinario y podemos conversar sobre eso. Hay una segunda parte donde habla el diseño de nuevas artes de domesticación. Y ahí analizo distintos casos, cómo fueron cooptadas y destruidas las organizaciones populares y estudiantiles, la implementación de este programa Nuevo Origen, cómo se incorpora esta idea de la etnicidad, del capital social, de lo socioemocional en mecanismos de control político, formas de construir dominación. Analizo lo que pasa en el movimiento sindical, donde si uno ve lo que ha pasado con el movimiento sindical chileno, que en otras épocas era uno de los movimientos sindicales más potentes de América Latina, que había logrado incidir en la política nacional como ningún otro, quizás como el uruguayo, con una orientación de izquierda, clasista. Cómo desde la transición hasta ahora es un movimiento sindical debilitado que no logra recuperar su fuerza. ¿Por qué? Mucho, y yo también lo hice, analizamos los factores externos, pero yo empiezo a analizar los factores internos del movimiento sindical. La falta de democracia interna, la sacrificación de su autonomía por unas migajas que le llega del Estado, la predominancia de una matriz sociocultural androcéntrica, estadocéntrica. Y mientras la burocracia sindical en Chile, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido Comunista, están en negociaciones con la SOFOFA, con el Estado, por abajo se ha venido desarrollando un movimiento de trabajadores de base súper combativo, con otra perspectiva. Entonces tenemos una decisión en el movimiento sindical chileno, una dirigencia cooptada y un sindicalismo de base cada vez más combativo y rupturista. Puedo seguir hablando, pero voy a terminar aquí para abrir la discusión. ¿Puedo seguir? Sí. Para que no haya muerto. Una mirada de la cara Una parte importante del libro habla de este proceso de los derechos sociales ¿Cómo ocurre eso? Y eso empieza con los gobiernos de la concertación y se intensifica con los gobiernos de la nueva mayoría. Esta idea entonces trazo con mucho
detalle, como decía, cómo se produce este giro en políticas sociales participativas en un inicio que iban fundamentalmente orientadas a resolver los temas de pobreza, cómo esta concepción se empieza a trasladar a la totalidad de las políticas sociales. Entonces, la mercantilización y financiarización de las políticas sociales aparece como parte del discurso progresista, porque se te ofrecen, como decía, derechos sociales, pero siempre que tú vayas al mercado y los compres ahí en el mercado. Y si te falta plata, bueno, el Estado va a subsidiar a los grandes capitalistas para que te ofrezcan a gran precio. Entonces, ha habido el traslado de millones y millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Salud a los hospitales y a las clínicas privadas. Ha habido la transferencia de millones y millones de dólares de recursos del Estado a los bancos para que más jóvenes, hombres y mujeres, accedan a la educación superior. Pero ¿qué es lo que ha resultado? El fortalecimiento del sistema universitario privado, las mayores ganancias de estos grupos conglomerados que son dueños de estas universidades y el debilitamiento del sistema público y la producción de una nueva forma de dominación, la financiarización. Cuando yo hacía, bueno, no les voy a contar esa parte, trabajo sindical, pero ahora son los estudiantes que están y sus familias que están endeudadas. Entonces, el endeudamiento se convierte en una forma de disciplinamiento. Y es una forma de disciplinamiento hecha con este discurso, entre comillas, progresista. Entonces, toda esta experiencia hacen que tengamos que pensar seriamente y críticamente sobre el rol de nuestra izquierda y cómo se enfrentan los desafíos que vienen para adelante. Una de las cosas que sugiero en el libro es que necesitamos abandonar formas como binarias de pensar. Esta idea de que el mercado versus el Estado. Yo creo que esta izquierda institucional chilena han roto esa forma binaria, han utilizado el Estado para fortalecer el mercado y el poder del gran capital. El progresismo en Chile, en estos 3 gobiernos, lo que ha hecho ha sido lograr que un aspecto fundamental de la vida social, la reproducción social, cómo reproducimos nuestra capacidad de trabajo, ha sido mercantilizada y controlada y se subsume aún más al poder del gran capital transnacional. ¿Quiénes son los dueños de las pensiones en Chile? ¿Dónde se invierten las pensiones en Chile? Entonces, este aspecto de la vida, que es la vida cotidiana, la salud, el cuidado, el estudio, la formación de las nuevas generaciones, está totalmente financiarizado, mercantilizado y gracias a las políticas de la izquierda institucionalizada chilena. Yo empiezo el libro, se lo digo a mi mamá, que lamentablemente murió antes de ver la versión en inglés. Por eso me emocioné tanto, además de todo lo demás, de recibir este premio. Aquí todo el mundo se emociona cuando se entrega la medalla, y yo primero, así que no te preocupes. Y empiezo el libro con un epígrafe de Ernesto Tironi que dice, en épocas en que cuando hay que salvar al capitalismo de su propia crisis, nadie es mejor para ello que la centro izquierda. Y lamentablemente cuando nosotros hacemos este análisis de todos estos procesos que condujeron a que estemos aquí con historias de cada una y cada uno de ustedes, que son historias increíbles, tenemos que enfrentarnos a esta paradoja, que estas fuerzas que eran las depositarias de nuestras esperanzas, de nuestros anhelos, han cumplido un rol histórico que va por mucho camino. Entonces, frente a eso, la invitación del libro es a pensar críticamente, sin miedo, sin dejar de lado las lealtades, los afectos,
que son tan importantes en darle sentido a nuestras vidas, ¿cierto? Pero ¿cómo agudizamos una mirada crítica, una mirada honesta, una mirada que no le tiene miedo a nombrar las cosas por su nombre, decirle pan, pan, vino, vino? Cuando le agregué 2 capítulos al libro para la edición en castellano, el análisis del Frente Amplio, escribí un último capítulo que se llama Las lecciones del presente, y me da un poco de pudor porque creo que cualquier sugerencia de cómo hacer esto tiene que nacer de un diálogo, de una discusión, no puede nacer de la idea de una persona. Pero como un autor de un libro tiene que decir algo, igual incluí un análisis. Y yo creo que, ¿cuál es el problema de nuestra izquierda? Que no tiene un proyecto histórico, no tiene un proyecto estratégico. Si uno ve la concertación del Partido Socialista, ¿qué es lo que está diciendo el Partido Socialista en Chile hoy día? Necesitamos tener que dejar de pensar en el socialismo. ¿Por qué tenemos que pensar en el socialismo? No, aceptemos abiertamente que lo que se trata es endulzar y mejorar el capitalismo. El Frente Amplio. Muchos de nosotros fuimos militantes de partidos de izquierda, ¿no es cierto?, que tenían un análisis de la formación social chilena. Unos decían que había feudalismo, otros decían que no. Pero todos esos partidos en los cuales militamos tenían un análisis detallado de la formación social chilena, identificaban cuáles eran las fuerzas sociales, para dónde iba la historia o para dónde teníamos que ir. Equivocado o no, existía ese proyecto estratégico que llamábamos socialismo. Cuando uno ve estos partidos de la izquierda institucional chilena, no hay ese proyecto estratégico, no hay una visión estratégica. Se ha hecho es administrar, manejar. Entonces, el gran desafío que tenemos en Chile y en todos lados es cómo construimos una izquierda anticapitalista, antiimperialista, democrática, en mi opinión, ecofeminista también, en las condiciones actuales de capitalismo digitalizado, financiarizado, globalizado, con un imperialismo a la ofensiva, como lo estamos viendo en Venezuela y en Cuba. Es un gran desafío. Y en el caso chileno, y con esto voy terminando para abrir a la discusión, lo que planteo es que tenemos como tres grandes problemas que tenemos que superar. El primero es el cretinismo parlamentario. Esta idea, y esto lo plantea Marx y Engels, perdóname que lo cite, estaba en el Parlamento, no, pero ¿cuál es el tema? Porque yo sé que usted o tú eres también dirigente de una organización social. Fuiste. Esta idea de que la política, la única política posible es la que se realiza en la institución. No, es importante, son fundamentales las instituciones y tener representaciones. Pero esa representación tiene que estar ligada con una acción política en la base social, en las organizaciones sociales, en la vida cotidiana. No podemos reducir toda nuestra acción política a lo institucional o parlamentario. Como decían algunos compañeros brasileños en una época, el partido lo ponemos en la calle y anotamos los goles en el Estado. Una forma poco burda, pero creo que tenemos que rescatar esa idea. Y en el caso chileno, se ha perdido esa idea de que hay que construir política en la base social. Lo segundo es que creo que tenemos una concepción colonial, eurocéntrica, y no nos hemos desembarazado de eso. Todo el mundo en Chile cita a Weber, a Habermas. Y está bien, aprendemos de eso. Pero también hay pensadores y pensadoras latinoamericanas súper valiosas de este último tiempo. Intelectuales indígenas, en Chile y en el resto de América Latina. Hay una tradición de pensamiento crítico latinoamericano fabulosa. René Zabaleta Mercado, Enrique Dussel, Verónica Gago, Katia Colmenares, uno puede nombrar a muchos. Y en Chile nuestra izquierda no lee eso. No enfrenta su racismo epistemológico.
Y creo que necesitamos dar cuenta de eso. Y finalmente creo que la izquierda institucionalizada se aprovecha de la energía social, pero le tiene miedo a la plebe, le tiene miedo al pueblo organizado. Tenemos que volver a hacer política, pienso yo, que politice la vida cotidiana, que a partir de esa, la realidad concreta de los hombres y mujeres, jóvenes, viejos, chilenos, inmigrantes que viven en Chile, podamos elaborar una concepción de una sociedad mejor, de una sociedad más justa. Pero a partir de esas experiencias, de esa realidad cotidiana que enfrentan nuestros compatriotas y nuestros vecinos. Por eso yo termino diciendo que lo que estoy diciendo no es una crítica al Parlamento ni a las instituciones, sino que tenemos que construir otro tipo de relación, donde el eje de nuestro quehacer, de nuestro pensar, de nuestro corazón, por así decirlo, esté no en los centros de poder, sino en los lugares donde se desarrolla la vida cotidiana y se recrea la vida se recrea ahí. Y ese es lo que la ultraderecha ha sabido aprovechar mucho mejor que nosotros. Y si nosotros no volvemos a eso, vamos a seguir enfrentando estas situaciones de retrocesos y derrota. Entonces, los invito a leer el libro una vez que esté aquí, pero más que nada decirles, porque conozco un poco la historia de ellos, un poco la historia de Héctor, un poco la historia de Rodrigo Arena, que traigamos esas experiencias, esas enseñanzas, esos aprendizajes a esta conversación de cómo construimos nuevamente una izquierda que genuinamente, que verdaderamente represente los intereses de nuestro pueblo, que esté vacunada contra estas dinámicas que la transforman, ya sea Partido Socialista, Concertación, Partido Comunista, Frente Amplio, en la mano izquierda del capital. Gracias. Bueno, si alguien quiere intervenir, hacer preguntas o comentarios. Rodrigo. Sí. Primero, gracias por la presentación. Yo coincido mucho en lo que has dicho. Primero porque es verdad que mi cargo de diputado no viene de los partidos. Lo dijiste, yo vengo de la primera organización de Padre y Alumno Apoderado, a pesar que tengo un pasado político intenso. Pasé por diferentes partidos en Francia y de manera definitiva me involucré en esa organización de manera benévola de Padre y Apoderado porque ya no creía en los partidos y aún hoy día no creo en los partidos, para ser claro. Yo pienso que cuando tú hablas de neoliberalismo, de comercialización, pienso que la política no escapa a esa manera de funcionar culturalmente, ideológicamente, como una idiosincrasia que lleva a organizarse para responder al business de la política y pelearse los votos electorales. Pero eso es lo que tenemos. Y cuando yo era presidente de esa organización, en realidad fui copresidente porque impuse una copresidencia paritaria hombre y mujer con mucha resistencia a que no sea una casualidad que una mujer pueda ejercer una función institucional en la organización más importante de este país de representación de padre y apoderado. Muchas de las resistencias vienen de las mujeres incluso. Lo que se entiende, porque nosotros como machistas, farocráticos latinoamericanos, la educación que recibimos, estimados camaradas, estimados compañeros,
consiste en que no se le regala a la mujer su lugar, se le respeta porque se lo gana. Y el querer ganarlo llega a una situación en que es complejo articular hombres feministas con mujeres feministas cuando nos han enseñado en la escuela la separación ligada al patriarcado. Es un fenómeno complejo y tenemos esa responsabilidad histórica, que nuestros hijos y los nietos, las nietas, no tengan que estar confrontados a esa situación de cambio fundamental, un cambio cultural que abarca lo que tú dijiste sobre el tema de la ecología, de la revolución tecnológica y finalmente del lugar de todo lo que son. Empecé adelanto diciendo que las mujeres fueron muy invisibilizadas en el exilio, es una realidad, incluso en la propia familia. Pero no es porque haya sido el caso que tiene que seguir siendo. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto consiste en decir que de todos los ejemplos chilenos que tú diste, yo considero que Boric es un acontecimiento que estuvo en el buen lugar en el buen momento. Porque el movimiento social que existía en Chile en ese momento era tan fuerte en la sociedad que incluso hubiera podido haber ganado otra persona de izquierda. Cuando tú hablaste del estallido, acordemos también los pingüinos, acordemos también el movimiento feminista, acordemos también del movimiento mapuche. Todos esos movimientos que estaban en la sociedad chilena, finalmente Boric llegó en un momento en que, como cuando Mitterrand, incluso como Salvador Allende, si no hubieran habido los movimientos sociales que precedieron las elecciones de Salvador Allende o de François Mitterrand aquí en Francia, fueron las buenas personas en el buen momento. Claro, ellos representaban algo, tenían su idea y representaban cosas, pero si tomo el caso francés, ya que somos franceses por la gran mayoría ahora, si no hubiera habido, por ejemplo, Coluche, Balavoine, Greco, Picasso, toda esa gente que cambió fundamentalmente la mirada que había hacia Francia, la izquierda no hubiera ganado, no hubiera sido posible un programa común. De hecho, si nos acordamos todos, compañeros, el pedigré de Mitterrand, nadie lo destinaba a encarnar la izquierda de este país. Todo el mundo sabe sus amores culpables con el régimen de Vichy, todos saben su acción asesina hacia el pueblo algeriano, y todo el mundo sabe cómo ese personaje entretenía relaciones con nuestros enemigos, que incluso cuando llegaban al poder nos asesinaban. Eso es Mitterrand, es lo que llaman la parte oculta de ese personaje. Pero el movimiento social fue tan fuerte que en el año 81 se logra terminar con la pena de muerte, se logra poner avances sociales profundos que fueron llevados por el mundo sindical, por el mundo asociativo y sobre todo por el pueblo. Porque el pueblo, y me paro ahí, el pueblo desde mi punto de vista no es ser pobre. Y en la izquierda tenemos esa contradicción que asumir. Ser popular no es ser pobre, es, de mi punto de vista, lo que nos reúne. Lo que hace que cualquier persona, sea de derecha, de izquierda, de rica, pobre, de norte, del sur, se reconoce en lo que se llama lo popular. Todo el mundo sabe aquí, yo creo, que para ser francés hay que conocer a Johnny Hallyday, que nos guste o que no nos guste. Un belga, bueno, para el que no le gusta el rock and roll, Jacques Brel. Otro belga. Todo el mundo sabe que en esta sesión que cuando uno se interesa en lo que es popular en este país, también tiene que adoptar, no como algo de asimilación, pero como que reconocer que Francia se construye también con esos personajes. Uno de izquierda y otro de derecha, pero hace parte de Francia. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que asumir eso. Yo estoy en la Francia sumisa, que yo creo que tiene esa confusión teórica. E incluso pienso que tiene una segunda confusión teórica que confunde alianza con el lumpen proletario y que nosotros nos aliamos el proletariado. Son confusiones difíciles que asumir. Y que finalmente el programa que yo llevo con mi camarada, francamente, ustedes lo miran y lo saben, es un programa social. No un programa revolucionario. No pone en cuestión la propiedad privada, no pone en cuestión la recuperación de los medios de producción, y además está definiendo qué es lo que es el francés. Y por eso tenemos algo que cortar.
Mi conclusión, disculpe ser un poco largo, es decir que el Parlamento es una institución burguesa, y lo sabemos, de hecho usted lo ve, ya nos estamos reuniendo, compañeros, en sala oscura, estamos a la luz, y lo asumimos como tal. La medalla que te entregamos hoy día no es algo casual, es porque asumimos que el exilio chileno lleva por la tercera vez un diputado chileno, que es un error estadístico, estamos sobre representados en este país, porque también asumimos una historia, asumimos una visión, que si se desconecta el movimiento social del político, entonces el político no puede hablar al movimiento social, y tenemos un problema. Cuando yo quise ser diputado, fue porque me di cuenta que con los padres y las madres con las cuales yo trabajaba, no solamente eran capaces de comprender lo que estaba pasando políticamente desde el punto de vista educativo en Francia. Segundo, era capaz de producir política educativa en este país, venga donde sea, cualquiera sea el barrio, cualquiera sea el territorio, el departamento donde vienen. Y tercero, que la clase política, porque es una clase social. Y como decía el camarada embajador de Estados Unidos en Chile, en el golpe de Estado, no hay ninguna clase social que se suicida, no tenían nada que decir sobre educación en este país. Y resulta que teníamos al camarada Salvador Allende, y todo lo que él decía sobre los niños, el litro de leche, la escuela gratis, el respeto de los padres, el respeto de los niños, que tenía muchas cosas que decir. Y se lo digo tranquilamente, tu libro es importante, no hay que menospreciarlo, compañero. Porque lo que estamos diciendo es que una clase política que se disocia no de su base electoral, pero de su base cultural, no está en capacidad de construir un movimiento y un cambio revolucionario. Esa es la importancia de tu libro y te lo quería decir después de haber leído lo que poco que me mandaste, pero logramos echar en línea. Entonces, eso era lo que yo le quería decirte, con mucho cariño, con mucha afección, porque hace tiempo nos dijimos, y concluyo realmente ahí, dijimos que teníamos que tener una intervención europea, que teníamos que reunir los compañeros de toda Europa, porque teníamos una responsabilidad particular que traer a Europa, que si logramos hacerlo, yo no, más bien ustedes, ese cambio profundo en la sociedad chilena que fue la llegada de Salvador Allende, que proponía un cambio revolucionario por la vía pacífica, yo sé que tenemos discrepancia, estamos en capacidad de decir a Francia que un camino es posible. Un camino es posible en el mercado de la política que se está abriendo para las presidenciales y que tenemos un lugar muy importante que ocupar, no solamente teóricamente, pero también en las asociaciones, los sindicatos, los partidos, en cada lugar en el cual nosotros militamos, para poder unir y tratar de hacer una proposición política que sea un cambio para Europa, pero sin olvidar que estamos ligados a América Latina. Por eso que yo me peleo contra el litio, porque sé que cada auto eléctrico que funciona aquí en París lo hace a costa de un ecocidio en Atacama. Tenemos la responsabilidad de decirlo. Nosotros sabemos que cada apropiación del agua, cuando la hablamos aquí, tenemos el ejemplo en el sur de Chile. Que cada salmonera que se habla en Francia, tenemos el ejemplo chileno. Tenemos algo que decir y tenemos que decirlo, pero para eso tenemos que organizar. Entonces yo te agradezco por la base teórica, entre comillas, que tú nos aportas, porque a través de esa base teórica tenemos muchos Moncada que ganar, a una condición, que sepamos unirnos a pesar de nuestras diferencias, sin indiferencia, porque tenemos un porvenir que construir aquí para toda la humanidad. Ese es el humanismo y el progresismo que tú llamabas, yo creo. Fue un poquito largo de tiempo. Buenísimo. Bien. Quisiera decir algo. Sí. Entiende más. Fue más fuerte, habla más fuerte, por favor. Pero me gustó mucho escuchar su libro que estaba diciendo, porque es una de las primeras intervenciones que escucho en el sentido de la cultura. Y eso para mí, en todos estos años, me acuerdo de una vez que vimos en una orquesta, en un gran homenaje, estaba la señora Silencio,
presidenta. Yo, mi Ángel Ingano, una organización que estaba poniendo en el formato, no correspondía. Tuve muchas miradas de reprobación en la calidad. Guardamos un silencio durante muchos años con respecto a esta consolidación, a este acompañamiento que hizo esta izquierda que ocupó durante 3 décadas el gobierno y, como tú decías, esta transformación todo ocurrido. Y le decía yo también a Camilo hace un rato que un profesor de historia en el COD, en el año 1980, un día salió a la clase, estábamos preparando la prueba arquitectónica y me hace eco hoy día su palabra cuando dijo se paró así y nos dijo, yo vengo de Villa Francia, estábamos en una universidad muy sencilla, aprendiendo y estudiando, y dice, de repente pasaron muchas generaciones antes que podamos revertir esto que está ocurriendo. Lo hizo así y siempre me ha quedado haciendo eco su palabra, porque lo que hoy ocurre en Chile es producto de todo lo que ocurrió en esos años. Y a mí lo que me interesaría saber de su parte es si hablar de una posibilidad de que su libro, ese pensamiento que tiene crítico, pueda ser vulgarizado, pueda ser masificado. ¿Cómo piensa usted que eso puede hacer en la sociedad chilena de hoy, donde todos los medios están cooptados por el poder financiero? ¿Cómo poder hacer que este espíritu político vuelva a renacer, vuelva a resurgir, vuelva a hacerse carne e encarnarse en nuestra población? Eso es una primera atención. Y por último, para no ser tan largo, ¿cuál es la visión del imperio al experimento chileno? Con el ultraliberalismo inhumano y ultraliberal salvaje que ha ocurrido en este país. ¿Cuál es la mirada de esto que ocasionó los Chicago Boys? Si usted sabe, puede decirnos algo al respecto. ¿Contexto? Si no hay, nos vamos intercambiando, se empezando. Yo creo que el tema del control de los medios de comunicación es un tema fundamental. Pero en Chile hoy existen cientos de iniciativas de medios populares en la base. Hay por todos lados. Y también hay en las bases, por lo menos lo que uno conoce cuando uno va y conversa con compañeros y compañeras, muchas iniciativas de pensamiento y de análisis crítico. Yo creo que el gran problema es la fragmentación y la desconfianza que hay entre un grupo y otro grupo. Entonces, ese conocimiento, esa reflexión que está ocurriendo no se encuentra, no se comparte. No hay invitaciones a esos diálogos. Y yo creo que eso es algo que hay que ver cómo lo vamos a hacer. No tengo una solución, ni mucho menos. Sí creo que el trabajo que hacemos, no sé, los intelectuales o los académicos, puede ser importante si le llega a estas nuevas generaciones que están politizándose. O sea, todos nosotros nos politizamos cuando éramos jóvenes. Hemos visto en Chile a la generación de Gabriel Boric, de la Camila Vallejo, también tuvieron un proceso de politización propia. Entonces es interesante ver cómo esta nueva generación de los que hoy día, las que hoy día tienen 12, 13, 14 años, que están saliendo a la calle, cuáles son las características de la politización de ellos, cuál es el contexto. En el caso de nosotros fue la revolución cubana, la lucha del pueblo vietnamita, la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Yo tengo más de 70, eso fue, yo creo que para muchos de los que están por ahí. Eso fue lo que nos hizo pensar de otra manera, que otra forma era posible. Hoy día es un
misterio para mí, de repente. ¿Qué es lo que es? Con la digitalización? Palestina. ¿Ah? Palestina. Ese es un ejemplo clarísimo. ¿Ah? En las universidades en todas partes, en Estados Unidos, los movimientos sociales comparten. Entonces el pensamiento crítico está ahí, no es que uno... Pero cómo se articula, cómo se... Y eso hay que ver cómo la experiencia acumulada de cientos de años que están sentados aquí alrededor de la mesa, cómo eso lo podemos traducir. Y por eso me parece muy importante el llamado que hacía el diputado a cómo construir ese pensamiento aquí, cómo transmitir esa... pero yo tengo esa esperanza porque cuando voy a Chile, estuve hace poco, veo las radios comunitarias, pero ¿cómo hacemos que eso tenga una escala mayor? Ahí hay una tarea. Y lo otro, la otra parte se me olvidó, ¿cuál era? Perdona. La mirada del imperio. La mirada del imperio, perdona. Hacia nuestro modelo. Estamos viviendo un momento muy importante. La nueva política de Estados Unidos de seguridad para América Latina que sacó en noviembre es imperialismo descarnado, sin ningún barniz discursivo. Nos vamos a apropiar de estos recursos porque son fundamentales. Entonces sí creo que este es un nuevo contexto de una ofensiva imperialista brutal en nuestra región. Y como el imperialismo estadounidense, por lo menos, está siendo, digamos, viene en declive y está siendo derrotado en otros lados, ha decidido que estratégicamente América Latina es donde se va a concentrar. Y eso plantea desafíos nuevos que tenemos que pensar. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando al pueblo cubano. ¿Ah? Lo que pasó con el cable submarino que conectaba Chile con China. ¿Ah? La intervención abierta del imperialismo norteamericano en las elecciones para colocar a estos personajes como Milei, como Kast, como Noboa en Ecuador, etc. O sea, la ultraderecha que le va a abrir las puertas a todo. Hoy día tenemos esta situación, como ustedes bien saben, donde muchas de nuestras economías y nuestras sociedades están conectadas también con China. ¿Ah? Entonces, eso da un cierto margen de maniobra, pero que eso con la nueva estrategia del imperio tiene la posibilidad de que se elimine y que nos convertamos mucho más en una colonia estadounidense. Y por eso que surjan fuerzas progresistas en Europa es importante para nosotros, para los pueblos latinoamericanos también. Igual como nosotros, como decías tú, algo se puede aportar. Yo creo que también la experiencia de construcción de sociedades, de estados, de políticas públicas, de formas de coordinarse entre distintos países, es algo que también nos pueden aportar. Entonces el intercambio tiene que ser para otro lado. Un poquito, es demasiado vago, pero es realmente lo que pienso. Ahora lo de vago, un pato tiene la palabra. Oye, mira, yo creo que llegó un momento de decir las cosas como son. No podemos seguir pensando, reflexionando para ser constados, para contratar lo que existe. Eso se ha hecho. Hace 50 años que estamos en constado. Contratamos el golpe de Estado, contratamos el gobierno militar, hemos contratado hasta hoy día, seguimos contratando. Entonces, yo no estoy hablando contra ti, lo que yo pienso cuando estoy encerrado en mi casa y el regalo me la mea. Oye, yo creo que llegó un momento de ir de frente a lo que estamos confrontados. Lo que tú dices, izquierda no es izquierda, son neoliberales. Es concreto. O sea, todos los gobiernos de concertación, después de Chantilly, ¿cierto? Perdón, después de Chantilly,
El Partido Socialista se declaró neoliberal. Ni siquiera lo nunca reclutó, se autorreclutó neoliberal. Entonces, a partir de ahí, la gente de izquierda, que en el Lago, hasta la gran mayoría, que desgraciadamente es neoliberalismo, el neoliberalismo que se organiza porque la burguesía, cuando organiza el combate, no tiene un elemento con el cual va a tratar de dominarlo, tiene un conjunto, tiene lo que se dice entre comillas socialdemocracia, que no es socialdemocracia, porque enseguida tiene la extrema derecha, enseguida tiene los partidos de la concertación, tiene los partidos de la mayoría, y el imperialismo, que es el que corta el queso en Chile, va a decidir en quién se va a apoyar en los sectores de la burguesía y de las organizaciones políticas para poder hacer lo que hizo hoy día. O sea, empezar con la consultación, pasar por la nueva mayoría, llegar a los gobiernos de derecha, volver, entre comillas, al oficialismo y terminar en un gobierno fascista. Entonces, yo creo que la importancia que tiene tu libro es, o sea, oye, está inquieto con eso, inclusive se te quedan contradicciones fuertes porque tú que eres economista, tú sabes perfectamente que los pilares del modelo son la Constitución, el modelo económico y la royalty. Ahí está la plata. La minería, ahí está la plata en general. Enseguida tienen el modelo neoliberal, que es el que proyecta la forma en que hay que funcionar, y la Constitución que dice todo pasa por el empleo, el Estado por control funcional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que cuando tú analizas la política, no es como antes. Y ahí es donde tiene la autocrítica de la proyección de una alternativa, de un referente político revolucionario. Es que nosotros tenemos que saber que en la medida que el conjunto de la sociedad regido por el mercado, pues esos tres elementos que lo componen, la política también es un mercado. Ya no es como el tiempo de Allende, de crecer, de Freire. No, ahora es un mercado. Ya hay que decirlo por su nombre, que es el trabajo que hicimos nosotros en 2005, y a partir de ahí empezamos a trabajar cuando nosotros dijimos cuando dijimos en un momento determinado que los valores de los partidos están de pasado. Eso quiere decir que, inclusive hoy día, estamos haciendo reflexiones con conceptos del siglo XX, y estamos en el siglo XXI. Y cuando hay compañeros que me conversan conmigo tomando un café, como decimos, ahora tranquilo, porque nadie tiene razón aquí, se acabó el tiempo de la cultura política izquierda, yo tengo razón y tú escucháis, y no soy yo, bueno, quédate callado, porque yo leí el Lenin y no, aquí nadie tiene razón, porque la realidad es compleja y es amplia, y son tantos son los elementos que el trabajo es colectivo porque se trata de una revolución cultural al interior de la izquierda. Toda la revolución cultural en general de la sociedad, solamente al interior de la izquierda. Porque tú cuando citas el marxismo, por ejemplo, es interesante, es un concepto del siglo XX. El marxismo no existe de invención. Karl Marx nunca se dijo marxista. Nunca se dijo. Entonces, son los académicos intelectuales o el personal político que dicen somos marxistas. Y los soviéticos más lejos dicen somos marxistas leninistas. Y los chinos van lejos y dicen nosotros somos marxistas maoístas y se dan el puro marxismo. Pero son invenciones. Porque concretamente, si uno es antidogmático, si uno es éticamente, se proyecta desde el punto de vista de la acción política y la teoría, somos dialécticos como Carlos Marx. No que seamos marxistas, porque es el método. Y cuando Karl Marx va a trabajar Spinoza, y cuando Karl va a trabajar Hegel, cuando Carlos Marx llega a la síntesis que dice, ¿por qué es la síntesis del método? Dice que los dos también, pero yo de identificar, que sin Dios, así es simple. Y aquí se terminó la posibilidad que la izquierda tiene que hacer política a partir de invenciones, sino que nosotros tenemos que asumir la teoría con los cojones que tenemos y meter la cabeza para adentro
y decir las contradicciones a las cuales estamos confrontados hoy día son estas, y el referente político que nosotros tenemos que crear no pertenece a los aparatos, sino que el referente político que nosotros necesitamos es lo que la gente ha decidido y la gente ha reconocido, pero controlarlo porque puede ser corrupto. ¿No? Bueno, eso es no quiero ser insolente para nada. Lo que sí quiero decir, ¿saben qué? Terminó. Este no es el problema. Aquí hay constar, hay cosas concretas, porque y ahí voy a terminar. Si tú ves el programa de cáncer, que estudiantes, si tú ves el programa de la concertación o de las caras o lo que queráis, el oficialismo, y si tú ves el programa de Mantel, el fondo es el mismo. Está por la Constitución, está por el neoliberalismo y está por la royalty. Hola, entonces el problema de la izquierda hoy día está ahí. Yo estoy de acuerdo con ustedes, tres que hicieron esta reunión, en que llegó un momento de colectivizar la reflexión. Porque si no, no estamos en ningún lado. Por ejemplo, tú pones el sujeto de los trabajadores. Los trabajadores de la Unión Popular es el sujeto histórico. ¿Cuál es el sujeto histórico hoy día? O sea, es la clase obrera, son los trabajadores. Hay parte de la izquierda, que es la izquierda, incluso de la izquierda, con el mero científico análisis, que dice que las fuerzas productivas se han desarrollado tanto desde el punto de vista de la numerización o de la detalización, que hay una clase obrera que no es productiva. Y yo estoy discutiendo con Melanchón, estoy discutiendo con algunos diputados, y le digo, entonces, si ustedes plantean este problema, quiere decir que no hay capitalismo, que no hay clase obrera. Entonces, háganme nomás. Yo le digo que, ahora, yo quiero quedarme ahí, porque el interés que tú despiertas, yo pienso que es la dinámica que nosotros tenemos que desarrollar para que con la Margarita participamos ¿te acuerdas de Margarita con Osvaldo Fernández y el Mazardo? Allá en Montreuil, y estaba hablando de 40, 45 años. Nosotros ya decíamos que la hegemonía de la dictadura era una hegemonía ideológico-cultural. ¿Y dónde se quedó todo eso? ¿Por qué se perdió? Porque pasó justamente lo que dijiste tú, que llegó la concertación detrás, amnesió, y cuando tú estás en la academia, porque tú eres un académico, tú hacías 10 trabajos y decían esto. Y al final uno lo dejaste al lado y empezaba a trabajar solamente sobre ese. Y se creó una hegemonía de la cultural al interior de la universidad, y después esa universidad se privatizó y el conjunto de la educación va a ser controlado por ideología neoliberal o del Estado, o como le queramos llamar, porque eso vamos a tener que definir nosotros mismos. Disculpe. Puedo decir 4 cosas sobre lo que tú dices. Yo creo que están en el libro, ¿no es cierto? O sea, primero yo creo que hay una realidad que no podemos negar, que estamos viviendo momentos de grandes mutaciones del capitalismo y de la sociedad y del mundo, y que hay que entenderla. Y que para eso lo que necesitamos hacer no es tanto quedarnos pegados en discusiones de categorías analíticas, sino hacer un análisis concreto de lo concreto de estas realidades. Y un poco eso es lo que he tratado de hacer en mi trabajo intelectual de siempre. Estoy totalmente de acuerdo contigo que las categorías analíticas del siglo XX no nos sirven necesariamente para explicar bien lo que está ocurriendo ahora. Y no sé si sería demasiado dar 2 ejemplos, pero un ejemplo, ¿no es cierto? Karl Polanyi, el otro Karl, ¿no es cierto? Él es un antropólogo, historiador económico austríaco, que se dedicó a estudiar cómo surge el mercado. Esta institución, ¿no es cierto?, que en la Edad Media se permitía una vez al mes allá en los extramuros porque era considerada como una institución destructiva de la sociedad. Entonces él analiza cómo esa institución que antes estaba en los extramuros, hoy día, cómo se fue convirtiendo en el siglo XX en la institución que domina, que permea toda la vida. Él desarrolló esta idea de que la sociedad se movía en estos 2 grandes movimientos, este baile
entre momentos donde el mercado expandía su influencia en la sociedad y después la sociedad se da cuenta, oye, no, el mercado está destruyendo el medio ambiente, está destruyendo la relación social, tenemos que protegernos del mercado. Entonces, él hace este análisis de estos dos momentos, que duran 30 años, 40 años. Todos los análisis de mucha gente que yo leo, incluso análisis sobre Chile, dicen, bueno, quienes promueven las fuerzas del mercado es la derecha. Quienes promueven el fortalecimiento de estos mecanismos sociales es la izquierda. Una concepción binaria. Lo que yo estoy planteando es que la izquierda chilena, esta izquierda institucionalizada, rompe ese binarismo, usa los mecanismos de la sociedad para fortalecer el rol del mercado. Entonces, si tú estás mirando, como lo hace Eduardo Silva, un cientista político en Estados Unidos, dice, bueno, en Chile nunca van a haber explosiones sociales, porque la concertación ha promovido estas políticas sociales que protegen a la sociedad del mercado. Estaba leyendo eso con esta mirada de Polanyi del siglo XX. No estaba viendo cómo las políticas sociales, como lo que plantea Lechner, se utiliza el Estado y las relaciones sociales para promover el mercado. Ahí hay otro elemento que yo creo que es importante. Y el otro ejemplo es compañeros como Frank Godichaux, algunos a lo mejor ustedes lo conocen, él, Godichaux, Weber y Modenesi, que está en México, un gramsciano, hacen un análisis de los gobiernos progresistas del siglo XXI y utilizan el concepto de Gramsci de revolución pasiva y de transformismo, y lo aplican a Bolivia, Venezuela, Ecuador. Y mucha gente en Chile dice, bueno, tenemos que aplicar esta idea a Chile también, pero yo creo que no se aplica a Chile, porque en Chile nunca hubo un equilibrio de fuerza, nunca hubieron unos bloques desde el 90 que estuvieran en confrontación, no existía una clase dominante que es capaz de elaborar un proyecto de tomar las demandas revolucionarias de los de abajo y elaborar un programa restaurador pero conservador, ¿no es cierto? Como fue el gobierno de Porfirio Díaz en México o otro. Entonces, si nos quedamos en estas categorías de análisis del siglo XX, no entendemos lo que está pasando en Chile. Por eso yo hablo de la mano izquierda del capital, que es un fenómeno propio. Pero yo creo que hay que reconocer que la concertación y los partidos de la concertación tuvieron una capacidad que no han tenido otros partidos de izquierda, que es elaborar pensamiento político. La concertación y sus intelectuales, y yo no estoy hablando del pacto popular de los 80, estoy hablando de lo que viene de los 90. Ahí hay un gran aporte que hace la concertación, o sea, a su política, digamos, que es descubrir que en la sociedad existen tres mecanismos de coordinación. El Estado, que te dice todos tienen que manejar por el lado izquierdo o derecha, o te dice si no vacuna a su niño no puede ir a la escuela, te ordena actuar, y con eso hay coordinación social. El mercado, ¿no es cierto?, que utiliza los precios. ¿Qué tipo de pasta de diente quiere? Azul, verde, amarilla, amarilla con puntitos. Bueno, aquí usted va, compra, los precios operan como mecanismo de coordinación social. Y la tercera, y esto es lo que descubre la concertación, son las redes basadas en la confianza. Entonces, si uno hace un análisis de la elaboración política de la coordinación, de la concertación del año 90 en adelante, es muy sofisticada. Se elabora un pensamiento político y una concepción política a partir de una creación política, que dice, tenemos que recurrir, si vamos a servir a los grandes empresarios, tenemos que... ¿Cómo nos diferenciamos de los discípulos de Jaime Guzmán, el Instituto de Libertad y Desarrollo? Bueno, vamos donde los empresarios y decimos, miren, aquí están los neoliberales de antaño, que lo único que ofrecen es mercado, mercado, mercado. Nosotros, en cambio, podemos ofrecerle mercado, Estado y construir políticas basadas en la confianza, en las redes sociales, en el capital social. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser rigurosos en valorar
esa capacidad que tuvo la centroizquierda en construir pensamiento político para producir gobernabilidad en un determinado momento histórico, que fue generativa, que fue creativa. ¿Ah? Yo creo que no podemos desconocer eso, y eso no fue lo que le dio éxito. O sea, en la historia de Chile nunca ha habido una coalición que ha gobernado por 20 años. Y eso se dio en parte por muchas razones, pero en parte también por una capacidad de elaborar creativamente políticas a partir de ahí. Y eso yo creo que tenemos que reconocer. Y el último punto, que como la izquierda institucional no ha elaborado su pensamiento propio, ha recurrido a lo que yo llamo el ordoliberalismo. Y esto, Foucault habla de estos tres corrientes del neoliberalismo, que es súper importante que nosotros nos remitamos a eso. ¿Ah? Él decía, mira, existen tres sabores. El sabor austriaco, Hayek, Milley; el sabor estadounidense, Milton Friedman, que dice que el mercado es un orden natural, que hay que eliminar cualquier intervención del mercado, que el mercado por sí solo es lo que construye sociedad. Los Chicago Boys. Pero está esta otra tercera vertiente del neoliberalismo, el otro neoliberalismo, el neoliberalismo alemán, que decía, tenemos que crear las condiciones culturales y legales e institucionales para que pueda funcionar el mercado. Entonces, yo lo que argumento en el libro es que el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, como que se ha nubilado ahí, se ha dejado llevar por eso, es esta corriente ordoliberal. Esto es lo que orienta teóricamente y políticamente el accionar de la izquierda institucional chilena. Entonces la disputa entre Milton Friedman y el ordoliberalismo. Y ningún discurso político opera químicamente puro, siempre ¿no es cierto?, se le inyectan. Entonces lo que hizo el Frente Amplio, porque no tenía este análisis de la formación chilena, de la formación social chilena, le inyecta al ordoliberalismo, elementos de ecologismo, de feminismo, de verde, lo que yo le llamo un ordoliberalismo enchulado, un ordoliberalismo de la periferia. ¿Ah? Entonces, eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que estudiar, porque es una postura progresista, pero que no cuestiona las estructuras de poder, sino que dice, vamos a producir orden, pero a través de intervenciones culturales, a través de un marco regulatorio, pero no cuestiona el poder de clase en la sociedad. ¿Y eso es lo que queremos? ¿Eso es lo único que puede hacer la izquierda hoy día? No podemos soñar ser sueños despiertos. ¿Me entiendes? Entonces ahí yo vuelvo un poco a lo que es el espíritu de lo que yo leo, como tú, o lo que yo escucho como tu intervención, de la necesidad de pensar críticamente, pero a partir de la realidad, no a partir de estos dogmas que nos dan sentido en el pasado. Diciendo eso, yo creo que hay que recurrir a Marx, hay que recurrir a estos grandes pensadores, pero no porque nos entregan herramientas. ¿Alguien más? Una de esas son las nuevas generaciones que tienen la respuesta. Y todo lo viejo se cayó, el ministerio está cayendo, y el ministerio lo único que hace es patalear como loco porque está como decirse, está agonizando. Y nadie puede pararlo. Esa es una cuestión del proceso, y yo veo que si hay una alternativa, son las nuevas generaciones que tienen nuevas creencias, con nuevos valores, que no son los valores viejos del siglo XX, del pasado. Se terminó todo eso, empieza del siglo XXI para adelante. Y ahí hay un grave problema de todos los partidos políticos, no solamente de izquierda, sino también de la derecha. Entonces, por eso, vuelvo a tu punto, Rodrigo, que decía que los partidos no tienen la respuesta, ¿es verdad? No hay ningún partido que tiene, los partidos no tienen respuesta. Hay un grave problema. Entonces, que estamos como en un proceso de crear nuevas formas. No tengo más. Yo pienso que son las nuevas generaciones. Entonces hay que poner el acento
a las nuevas generaciones y escucharlos más. No imponerles nada. Preguntarles, ¿qué piensas tú? ¿Por dónde va la cosa? ¿Sí? Darle más área, abrir campo, darle posibilidades, cosas que no tienen. Por eso son discriminados. Y hay otra cosa que no tienen. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que yo veo cuando tú en mis estudiantes jóvenes de 18, 19, 20 años, no tienen la experiencia que tuvimos nosotros, de la acción colectiva, de lo que se dio el 1 de mayo aquí. Yo llegué de vuelta a Francia una pasada y en mayo. Pero hay esa experiencia de lo colectivo, de lo colectivo con lo masivo. Entonces, por ejemplo, lo que me pasa a mí con mis estudiantes allá en California, que a lo mejor es distinto acá. Pensamiento crítico sobre la transición energética, el lado oscuro de la transición energética, todo lo que mira, y los cabros quedan deprimidos, porque no saben qué hacer. Es que es una generación, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo, eso es lo que te estoy diciendo, tienen una flexibilidad y una capacidad extraordinaria, pero lo que no tienen es algo que sí tuvimos nosotros, que fue esa experiencia del trabajo colectivo, de lo colectivo y de la fuerza de lo colectivo. Y no lo estoy elaborando, no lo estoy construyendo a lo... Entonces la organización, y ahí sí, hay que darle ese espacio, estoy totalmente de acuerdo. Pero también decirles, miren, no se desanimen, han habido otros momentos en la historia donde también pasamos por momentos súper oscuros y hubieron capacidades de salir adelante, pero construyendo grupos. Construyendo acción en común. En la acción, estoy de acuerdo. Hacer acciones donde los jóvenes se meten y ellos nos van a dar van a aprender. Van a decir, no, por aquí va. Y sin imponer nada. O sea, justo nosotros proponer cosas donde los invitamos a participar y ahí entran a participar y ellos mismos van a encontrar la solución. Entonces van a empezar a construir la sociedad del futuro. Porque ellos son el futuro. Y no nosotros. Nosotros ya estamos como medio paseídos, ¿no? Medio de pasado, más de pasadito que pasadito. Entonces, no sé, yo tengo mucha fe y confianza en la nueva generación. Yo creo que por ahí va la cosa. Cuando yo escucho jóvenes, estoy muy en contacto con diferentes jóvenes y veo que son súper críticos, son súper despiertos, me impresiona la conciencia que tienen. Los tipos tienen una información pero terriblemente potente, están súper conectados con la informática, saben más que nosotros. Bueno, son de loco. Entonces, ¿cuál es el problema? Los tipos son más inteligentes que nosotros. Y nosotros creemos que son unos tontos. Entonces no los dejamos pasar. El problema de los viejos partidos que no te dejan pasar, siempre nunca dejan pasar a los nuevos. Siempre como que se encerraron en cojones y perdieron mucha gente importante. Entonces ese fue un gran error. Ahora eso ya no, a los jóvenes no les importa, no les interesa. No creen en líderes, son re duros. Entonces viene una revolución súper potente. Por eso el mundo está tan convulsionado. Porque nadie sabe por dónde va la cosa. Y está súper bueno, súper interesante. Pero yo voy a permitir de contestar eso, digamos, esa fe absoluta de la juventud, porque pienso, o sea, como primicia de que la juventud no es un problema de años, es un problema de experiencia también, de una experiencia en un sentido crítico. Es decir, se puede ser viejo y se puede ser crítico y ser joven por ser crítico. Y yo creo que la experiencia de jóvenes, digamos, que está muy a la vista, con los cuales no estoy en absoluto de acuerdo, es la experiencia justamente de los jóvenes que crearon el Frente Amplio y que llegaron al poder a través del gobierno de Gabriel Boric. Hay un ejemplo de jóvenes que, digamos, que siendo jóvenes de edad, plantearon una política y desarrollaron una política de viejo. Por eso no estoy de acuerdo contigo. Una cosita, no llegaron al poder, llegaron solo los gobiernos. Los estudiantes hoy día en Chile están dando un ejemplo impresionante. Durante años estuvieron bastante apagados. La FESH, que era el ejemplo, llevó 3 años sin lograr tener una presidenta porque el quórum no daba. Pero ahora hicieron la elección
y sacó 49% el quórum, que antes no llegaba al 30%, por no llegar al 30% no tenían federación. Votó la mitad de lo que es muchísimo. Y acaban de hacer manifestaciones junto con los secundarios de la ACE, que eran los más puntudos, junto con otros movimientos, con los centros de alumnos. El Instituto Nacional tiene por primera vez una mujer presidenta, la Colomba Tobar, y realmente, y la CONFES se volvió a unir con la Federación, la OSACH, y yo creo que ellos van a tener una fuerza importante. Creo que también las feministas, un movimiento que se mantiene, los medioambientalistas, todo el tema tiene fuerza. Los demás, ¿verdad? Uno espera, el movimiento mapuche está muy debilitado, hay pocos grupos que están actuando, los sindicatos, tú lo decías, esperamos que logren, porque es igual una fuerza importante, pero es muy debilitado. Otros movimientos existen, pero también son débiles. Por poner el puro ejemplo, en una AFP que llegó a mover 1 millón de personas, en la última manifestación no llegaron a 8.000. Hay una nueva situación, pero yo tengo mucha esperanza, sobre todo en los jóvenes. Mira, dos experiencias a compartir con ustedes. La primera, hacer que la juventud no es porque uno es joven que es progresista, puede ser joven y muy reaccionario. Para no decir más. Y tenemos algo que interrogarnos, porque nuestro modo de validación y de expresión política de la juventud que se ejerce en organizaciones, hoy día se ejerce en redes sociales, lo dijiste. Pero no es porque tenemos 1 millón de likes que fundamentalmente tiene razón. Por ejemplo, se dio el debate aquí sobre la transformación de los ritmos escolares, sobre el derecho a la juventud a descansar la edad. ¿Está correcto? Pero eso son estudios científicos. No es porque una persona te va a hacer 3 millones de likes diciendo que no queremos escuela por la tarde, que es válido. Porque ahí estamos en la demagogia y en el populismo. Porque si el asunto consiste en decir el que tiene más likes en su Instagram valida una expresión política, tenemos que tener cuidado. Porque Donald Trump en su tiempo tenía muchos likes, pero proponía un proyecto de sociedad completamente ajeno al progresismo, al humanismo, al respeto a los pueblos, etcétera, que nosotros defendemos. Entonces yo estoy un poco no en contradicción con lo que tú dices, pero la juventud sí va a tener que enfrentar el mundo, y si cuando uno se interesa, por ejemplo, a la escuela, porque no tiene fe en el porvenir, porque la escuela precisamente define el porvenir. Una ley cambia un comportamiento, pero no cambia la mentalidad. La mentalidad toma mucho más tiempo en cambiar, y tenemos la esperanza nosotros que nuestros nietos van a pensar completamente diferente de los abuelos y de las abuelas. Esa es la esperanza que tenemos de emanciparse de una visión del mundo, y si no tuviéramos nosotros de izquierda esa visión, todavía en Francia las niñas y los niños serían separados en la escuela. Pero eso tomó 2 generaciones antes de encontrar lo normal, como encontramos normal en Francia, que no hay rey. Han de decir eso en español. De izquierda. Una vez que digo eso, tenemos otra experiencia que decirle. Yo considero, por ejemplo, que desde el punto de vista marxista me interesa encontrar a dónde se intercambia el valor. Y tenemos que confesar que aún una gran parte de la izquierda, lo que no es mi caso, pero puedo estar equivocado, acepto estar equivocado, pensamos que fundamentalmente el valor se intercambia en la relación asalariada, entre una visión, entre un patrón obrero, aquí está el sueldo, aquí está lo que yo te entrego por haber comprado tu fuerza de trabajo. Todo el mundo, yo creo que conoce eso de memoria, o sea, lo espero que todo el mundo yo cantar por lo menos el libro 1, espero. Parto de esta base. Pero resulta que bien, el mundo ha cambiado. ¿Por qué? Porque llegó una nueva tecnología, que es la tecnología digital, numérica, como se dice en Chile. Porque en Francia utilizamos los 2 términos. En Francia decimos digital y numérico, lo que no quiere decir la misma cosa, porque lo digital hace traer el trabajo manual, el numérico te enajena de un objeto. ¿Y por qué digo eso? Porque fundamentalmente 100%, por no decir más, del intercambio de
valor sobre los productos materiales, los bienes y servicios e incluso las ayudas que escapan al mundo asalariado pasan por las transacciones electrónicas. Ya no pasan por el sueldo. Quiere decir que si seguimos pensando los intercambios de valores por la razón asalariada, estoy de acuerdo, tenemos un mundo atrasado. Cuando yo escucho a los sindicatos en cualquier lugar del mundo reivindican los sueldos, está bien, estoy de acuerdo. ¿Y qué hacemos con la abuelita que se ocupa de los cabros chicos cuando salen de la escuela? Está trabajando, tiene una utilidad social, tiene un valor en la sociedad, pero no está reconocida porque no toca un sueldo. Incluso no está reconocida en el Banco Central, sabiendo que fundamentalmente una gran cantidad, una gran parte, que estamos en la incapacidad de apreciar y medir, escapa al Banco Central y escapa a la medida estadística, porque no tenemos la forma de valorarla a través de la moneda. Entonces, tenemos un mundo que inventar. Y se lo digo claramente, lo que yo te estoy hablando es una proposición de ley que yo hice. Y cuando se la propuse a mis camaradas, me dijeron, no la podemos apoyar. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tenemos que entregar el valor que tú vas a recuperar por un simple impuesto de 0,5% sobre todas las transacciones electrónicas, todas, me provoca, cifra Banco Central francés, 232 millones de euros. Yo no tengo problema de receta. El problema que tengo es que la izquierda tiene la capacidad de decir que esa receta va a dar un poder adquisitivo superior a la gente. Porque también nos conviene, para movilizarlo, que la ciudadanía no tenga acceso a su propio dinero. Tenemos que integrar eso también, como nosotros amaestramos a la gente. Porque tenemos vínculos y somos culpables, entre comillas, porque cuando yo les digo a mis compañeros y camaradas, yo les propongo que esa receta sea para terminar con la contribución social generalizada, CSG, que entre 20 y 40% de tu sueldo, me dicen que no, porque ellos consideran que la seguridad social tiene que ser financiada por un impuesto. Oca. Yo digo que tiene que ser las cotizaciones, porque vengo de ese mundo. Vengo del mundo en el cual, desde recabar hasta ahora, los asalariados se organizaron para contribuir y mutualizar lo que se llama el impuesto a nivel del Estado y cajas de solidaridad a nivel de la clase obrera y los mineros en particular, porque crearon esas cosas en Chile, para prevalerlo contra el riesgo de la vida. Y mis propios camaradas hoy día dicen, no, nosotros tenemos un impuesto. Y he tenido un problema cultural, porque culturalmente yo no respondo a eso. Yo respondo a la capacidad de los asalariados, de los obreros, de la junta de vecinos, de los estudiantes, de los liceos, de los cabros chicos, incluso cuando se reparten los dulces, de construir una caja común para poder vivir dignamente. Y se los digo con mucho cariño a mis camaradas y a toda la izquierda francesa. La izquierda francesa, en el momento que estamos hablando, está en la incapacidad de pensar que el mundo y las relaciones cambiaron con esta tecnología como cambió cuando se inventó la imprenta y que se creó la contabilidad que todavía hoy día están utilizando. Entonces, yo te aporto esas reflexiones porque concretamente en el mundo, que viste muy bien, que es el Parlamento, tenemos también un problema que la clase política está en la incapacidad porque no es su interés de cambiar la focal. Yo pienso que Chile, como Cuba, que no le podemos ni siquiera mandar un euro, o un dólar, perdón, sin tener el tío Sam encima de la cabeza. Porque son transacciones electrónicas que estamos hablando. No son billetes que circulamos en maletas como antes, ¿no? Yo hoy día, para poder mandar dinero a Cuba, no lo puedo hacer. Es muy complejo. Entonces estamos montando un concierto, como sabemos hacerlo, porque somos de tradición de concierto, para recaudar dinero y pagar aquí a una empresa que va a instalar paneles solares allá. O sea que ni siquiera necesitan los barcos. Porque pagando aquí, con esto, voy a poder asegurar que en Cuba la empresa le pague los paneles que van a entrar porque no tienen plata para comprar los paneles. Cambiamos, o sea, hasta la solidaridad hoy día cambió. Y termino con eso. Miren a Greta Thunberg. Greta Thunberg es una superestrella de Instagram, pero ella construye un sistema de valor.
construye una visión de relación a la ecología, incluso una relación muy destructiva con los adultos, porque les dice, la escuela a mí no me enseña nada. No es que la escuela no le enseñe nada, eso es lo que dice la burguesía, para decirle que además es una enferma mental cuando viene a la Asamblea Nacional, que era autista, que era Asperger. Así lo tratan. Así tratan a nuestros hijos que luchan por preservar el planeta. O sea, no es una cosa fácil. Lo que está diciendo que, y es una realidad que yo confirmo, que te lo confirmo como diputado, como una persona que trabaja sobre un tema educativo, que se interesa a los cabros chicos, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que yo ando metido. Porque la escuela francesa y la escuela chilena también no entregan las herramientas a las nuevas generaciones, los saberes, los conocimientos para poder enfrentar el mundo en crisis que le estamos entregando. Y es una realidad. Los cabros chicos aquí, si pueden andar en Tesla, están contentos. Y es un problema. No solamente porque Elon Musk, porque es un auto eléctrico que no es una mentira que vamos a cambiar los autos térmicos por un auto eléctrico. Primero, porque no hay suficiente cobre, no hay suficiente litio, no hay suficiente agua y además no es deseable porque el futuro no es la movilidad individual, es la movilidad colectiva. Entonces tenemos un mundo completo que inventar, pero a condición de remañar completamente no nuestra base teórica, yo creo, no nuestra columna vertebral, sino cómo se expresa en el mundo en el cual andamos, porque si el mundo en el cual andamos nos entregamos la respuesta a las nuevas generaciones, no es un problema de generación, es un problema de perspectiva. Y se lo digo tranquilamente, hay cabros chicos y jóvenes que me dicen cuestiones que me pregunto ¿qué chucha hicieron los partidos? ¿Qué chucha hicieron que hablan estupideces? O sea, cuando dicen que la Tierra no es redonda, digo, o sea, ¿qué pasó? ¿A dónde están las organizaciones cabros chicos? ¿A dónde están las organizaciones de juventud? ¿A dónde están las organizaciones de adultos? ¿A dónde están las organizaciones de veteranos? Que el mundo que nosotros conocimos que ya no funciona por muchas razones, pero ¿qué es lo que propusimos como alternativa? Para recibir esa juventud, sí, pero siempre y cuando diga cosas que a lo mínimo científicamente sea aceptable. Yo no es que no tenga nada que conversar, pero ¿qué estoy esperando de un joven que me va a decir que no hay calentamiento climático? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí está el GIEC, aquí está, o sea, infórmate, por lo menos. ¿Cachai? Entonces eso es importante, yo creo, de decirle que aquí está complejo eso y no es evidente lo que vamos a enfrentar, si están de acuerdo, porque tenemos que enfrentarnos colectivamente, en todo caso, en la producción política que yo hago. No viene a Oscar. No me pertenezco. En todo caso, yo creo que estamos terminando. Héctor, sí, volver un poco al tema de los movimientos políticos, los sindicatos bien cortos. Lo que pasa es que yo creo, como lo digo, no creo en los partidos políticos, pero el problema es que los partidos políticos son necesarios y hay que hacer coincidir los movimientos sociales con los partidos políticos, y hay una cuestión de tiempo, de temporizar la dirección política que se le da a los movimientos políticos. Es lo que pasó con los cheles de Valpite, lo que pasó con el estallido social en Chile, que no hubo dirección y no hubo proyecto. Eso es todo. Sí. Pues yo creo que vamos a terminar. Primero que nada, el libro está saliendo creo que mañana en Chile. Entonces, los que quieran aceptar, vamos a que se puedan inscribir en nuestra asociación y así podemos ver cómo lo podemos traer. Vamos a ver a los compañeros para que pase. Bueno, agradezco a Rodrigo. Yo quiero decir una persona, yo quiero agradecer brevemente a Rodrigo Arena estas medallas. Yo creo que los familiares de Fabiola y Orlando estamos muy contentos de conocer que su memoria sigue siendo vigente, y por supuesto agradecerle a Héctor y a todos los compañeros y compañeras aquí. Muchas gracias. Agradezco también a Rodrigo por habernos facilitado la sala para poder discutir estas cosas, no teníamos muchos medios. Y los invito el domingo 31 a la Mesón de América Latina, que todas las asociaciones latinoamericanas están allí para exponer las cosas que estamos planteando. Así que, perfecto. Y muchas gracias por su asistencia.
Gracias.